Hola muy amados, que Dios les bendiga mucho, muy buenos días otra vez. Tenemos nuevamente la oportunidad de volvernos a juntarnos, donde Dios nos quiere hablar, Dios nos quiere ministrar una palabra. Pero antes de comenzar, aquel que está escuchando, me gustaría que pueda cerrar sus ojos y vamos a tener una breve oración para que Dios nos hable de una manera correcta. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo, por esta nueva oportunidad donde tú nos permites congregarnos a través de este medio, tal vez a la distancia, pero sabemos que tu presencia está en todos los lugares. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús, de que tú abras los corazones, de que tú nos hables de una forma clara, entendible, y que podamos obedecer todo lo que tú tienes para hablarnos en el día de hoy. Señor, que podamos no solamente oír, sino poder aplicar lo que tú nos quieres hablar. Señor, que tu palabra traiga sanidad, que tu palabra traiga reacción en los corazones para poder cumplir todas las cosas que tú deseas para con nosotros. Bendice a aquel oyente, aquel que está tal vez por primera vez escuchando tu palabra. Abre su entendimiento, abre los corazones y trae paz sobre todas las cosas, Señor. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Dios. Amén y amén. Bueno, quiero compartirles una palabra que Dios ha colocado en mi corazón. A veces es difícil poder compartir lo que Dios transmite en un periodo tan corto, por decirlo de alguna manera, en una semana. Pero que espero ser lo más entendible posible para que podamos comprender lo que Dios nos quiere hablar. Titulé el mensaje de hoy una herramienta útil en sus manos. Una herramienta útil, porque podemos tener muchas herramientas y comprar. A mí me gusta comprar herramientas, pero hay herramientas que son muy útiles y son muy eficientes. Y eso es lo que Dios quiere para cada uno de sus hijos. Nosotros, para poder arrancar y hacer una buena introducción, muchas veces pensamos que la persona que comete pecado es aquella que no conoce a Dios, que no tiene a Cristo en su corazón y que no conoce a Dios y no camina según su voluntad. Pero a veces nos equivocamos. Yo creo que no entendemos muy bien la dimensión de lo que significa hacer lo malo o pecar. A veces no entendemos toda la magnitud de lo que significa hacer lo malo o de lo que significa pecar o estar errando. Mayormente creemos que si estamos haciendo las cosas correctas no estamos pecando. Que la persona que peca es aquel que no tiene a Dios, que no tiene a Cristo y sobre todas las cosas que ejerce algún tipo de violencia. Ahora bien, nosotros tenemos que entender algo muy claro. Nosotros debemos saber que rara vez el pecador entiende que está envuelto en pecado. Muy rara vez. Hay gente que se da cuenta, aún no teniendo la luz de Cristo, que es orgullosa. O sea, rara vez se da cuenta la persona que está envuelta en pecado. O sea, la persona que camina en tinieblas, que está en la oscuridad, no sabe que está en la oscuridad hasta que la luz le resplandece sobre su rostro. No sabe que está haciendo el mal si Dios no guía sus pasos. Quiero que busquemos un pasaje que está en el libro de Romanos. Romanos capítulo 5, Nuevo Testamento, versículo 13. Versículo 13. Dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero dice después del punto y la coma, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. O sea, aquel que no entiende la ley divina, no entiende que está cometiendo pecado. Por eso dice Pablo, ¿no? Cuando el pecado tomando ocasión y se introdujo dentro de mí, y yo conociendo la ley, todo lo que era eso, el pecado me trajo muerte.
pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. El pecado, dice otra versión, el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Ahora, cuando uno no puede discernir que lo que está haciendo es lo malo, va a seguir yendo por ese camino. Cuando uno no se entera de que si realmente lo que está haciendo, por más bueno que pueda ser, o tal vez está haciendo lo malo, pero si uno no se entera o no discierne que realmente está haciendo lo malo, va a seguir haciéndolo, va a continuar por ese camino porque no hay una alerta y no cree que hay algo que realmente lo está llamando. El camino, hay un proverbio, ¿no?, que dice algo tan glorioso, dice, el camino del necio es derecho en su propia opinión. El camino del necio, del ignorante, de aquel que de una manera es tonto, dice que el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que escucha, el que atiende, el que obedece es sabio. También hay otro pasaje, escuche, que tiene mucho que ver, no sé si muy rápido con la introducción, pero dice que hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su final es camino de muerte. ¿Qué quiero decir con todo esto y por qué estoy hablando de la persona que comete? Porque uno de los significados en sí de pecado, uno de los sinónimos de pecado es errar el blanco, errar el camino. Y aún siendo cristianos y tal vez entre comillas creyendo que hacemos lo bueno, estamos cerrando el camino, estamos cerrando el blanco, estamos errando de lo que Dios quiere que estemos haciendo y estamos haciendo otra cosa fuera de lo común y estamos pecando. Otro pasaje, Romanos capítulo 6, versículo 12. Dice Pablo, el apóstol también, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿De qué manera no reine? Dice, de modo que le obedezcáis en sus malos deseos. No sé si me va entendiendo. O sea, o gobierna el Señor o gobierna Satanás, o estamos gobernados por nuestra carne pecaminosa. Si no nos gobierna Dios, estamos siendo guiados por nuestras emociones, por lo que nos parece correcto y no es lo que Dios quiere. Estamos errando el blanco, estamos pecando según nos dice la palabra y según nos dice el Señor. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Dice, ahora miren lo que dice esta versión. No dejen ustedes que el pecado los siga dominando. ¿De qué manera? Y los siga obligando a los deseos de la carne. ¿Cuánta gente está extraviada del propósito de Dios? ¿Cuánta gente, aún siendo cristiano, está perdido y confundido y no sabe que tiene que hacer el bien? No sabe que Dios lo ha liberado del pecado para convertirlo en una herramienta útil. Qué triste es ver cuánta gente que padece este mal. Gente que es gobernada, dice, por la propia concupiscencia, por sus malos deseos, y opta por cualquier camino recurrente. Pero hay un camino que Dios ha trazado para cada uno de nosotros. La NTV dice, no permitan que el pecado controle la manera en que viven. El pecado puede controlar la manera en que vivir y cómo movernos. ¡Qué terrible! No caigan, dice, no caigan ante los deseos de la carne. Mucha gente está rendida, mucha gente ha dejado de buscar, mucha gente ha dejado de orar y se han convertido en religiosos, gente que profesa. El otro día hablaba con una persona y me contaba, hablan de Dios, de Cristo, de las cosas que tienen que hacer, como el Señor decía allí en Isaías. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Nosotros podemos hablar muy bonito de Dios, pero si no hay una relación, el Espíritu no está gobernando nuestra vida y nuestros malos deseos están gobernando, están manipulando nuestras emociones y nos están guiando por un camino que el mundo cree que es lo que nos llena, pero Dios tiene otro camino para cada uno de nosotros. Dios quiere que nos podamos convertir en esa herramienta poderosa y útil. Dios desea que a través de su Espíritu podamos controlar los deseos de la carne. Otra vez lo vuelvo a reiterar, iglesia, porque tal vez ni enterado, tal vez no te ha llegado el email o el WhatsApp de que Dios, el deseo de nuestro Dios,
es que nuestra vida, nuestra carne sea controlada por el Espíritu y que no gobiernen nuestras emociones, que no gobiernen nuestros planes, nuestros deseos, nuestras cosas muy lindas. A veces nos llenamos, nos cargamos de trabajos y de cosas y llenamos los bolsillos, pero no es lo que Dios quiere y lo que Dios tiene para nuestras vidas. Romanos capítulo 6, versículo 14. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora bien, si Dios desea que a través de su Espíritu podamos controlar los deseos de la carne, por eso escucha, iglesia amada, por eso escucha, mi amado oyente, por eso Dios condena tanto al tibio. Dios condena al tibio. Dice, al tibio lo vomitaré de mi boca. ¿Cuál es el tibio? Aquel que sabe hacer el bien y no lo hace. Aquel que conoce la palabra y no está haciendo absolutamente nada con ella. Aquel que ha conocido de Dios, ha gustado de su beneficio, de su bendición, se abrieron sus ojos, fue liberado del pecado y no está haciendo absolutamente nada. Está siendo gobernada por sus emociones, por su carne y está obedeciendo a lo que sus malos deseos le dicen, le incitan y lo guían. Tremendo esto. Acá ando, dicen algunos, ¿no? Acá ando gastando, ¿cómo andás? Acá ando gastando el tiempo. Y no se dan cuenta de que el tiempo es el que los gasta a ellos. Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñará de ustedes, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Está el secreto. El pecado ya no es más su amo, dice otra versión. Si viven, si están bajo la libertad de la gracia de Dios. Ahí está el secreto. ¿Se entiende? El pecado no es un amo ni se enseñorea de nosotros. ¿Cuándo? Cuando estamos bajo la gracia, cuando estamos bajo la libertad. Ahora, cuando no está esa cobertura, cuando no hay esa relación, cuando no hay esa comunión con Dios, somos esclavos de nuestros propios malos deseos. Nuestros malos deseos nos impulsan, nos guían y malgastamos el tiempo y los recursos divinos que Dios nos está entregando para hacer lo que nosotros creemos conveniente y no lo que Dios quiere. El pecado ya no es más su amo. Dice, si viven, si están debajo de la libertad de la gracia de Dios. Escuche, hemos sido libertados para un propósito. Hemos sido sacados de la esclavitud del mundo y del pecado, pero para un propósito. Mire, porque esto es tan importante, no para hacer lo que nosotros creemos que es lo conveniente. O sea, bueno, Dios nos liberó, ahora voy a hacer mi vida, ahora soy libre, tengo que hacer montones de planes y de proyectos. No. Hemos sido liberados para hacer un propósito, para cumplir un propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. No es para hacer lo que nosotros creemos que es lo más conveniente. Romanos capítulo 6, versículo 18. Ahí está. ¿Para qué fuimos? Dice. Ahí está el secreto. Romanos 6, 18 dice, y libertados del pecado, ¿para qué? Vinisteis a ser siervo de justicia. Automáticamente entramos en un plano donde nos convertimos siervos de la justicia divina de nuestro Dios, donde tenemos que empezar a servirle a Dios conforme a su justicia y a sus beneficios. Es lo que dice, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Una vez libre de la esclavitud, dice otra versión, ustedes han entrado al servicio de la justicia. ¿Qué quiere decir? Que han entrado, que automáticamente somos introducidos en un ambiente espiritual donde tenemos que servir, donde tenemos que convertirnos en una herramienta útil. No podemos estar en un ocio espiritual, porque a veces nos llenamos de actividades, pero no hacemos lo que realmente tenemos que hacer, que es lo que Dios quiere que hagamos. Ahora escuche esto que es tan importante, porque hay una demanda muy grande para aquel que sabe que tiene que hacer lo bueno. Hay una demanda para aquel que sabe, porque muchos se han dormido, muchos se han dejado, muchos están estancados, muchos han dejado de servir y están malgastando su tiempo. Pero tú sabes que tienes que hacer lo bueno. Tú sabes que hay un llamado sobre ti. Tú sabes que has conocido y has gustado del bien. Y eso es lo que hay una gran demanda para aquel que sabe que tiene que hacer lo bueno. Se le va a pedir cuenta de la libertad que se le otorgó.
A ti se te va a pedir cuenta si has conocido de Dios. Se te va a pedir cuenta de la libertad que se te dio, que se te otorgó y cómo la estás usando a esa libertad. Hay un propósito para aquel que entiende que tiene que hacer el bien. Aquel que entiende que tiene que hacer el bien, eso no te va a dejar tranquilo. Eso va a empezar a trabajar, te va a empezar a inquietar, porque tú sabes que has sido llamado para hacer algo. Dios te ha llamado para un propósito significativo. Dios te ha llamado para que realices una tarea. Dios te ha llamado para que te conviertas en una herramienta útil en sus manos. Proverbio, capítulo 20. Vamos a ir entrando un poquito en la palabra. Proverbios, capítulo 20, versículo 4. Dice, Proverbios 24 dice, escucha bien, quiero que Dios nos dé sabiduría y entendimiento para ir comprendiendo este versículo. El perezoso, dice, el perezoso no hará, escucha bien, a causa del invierno. Pedirá pues en la siega y no hallará. Dos versiones quiero compartirte. Lo que por pereza no harán, dice, los que por pereza no harán, en la temporada correspondiente no tendrán alimento en la cosecha. La Dios habla hoy, dice, cuando es tiempo de arar, el perezoso no ara, pero al llegar la cosecha buscará y no encontrará. Escucha bien. Y para no irnos de contexto y entender bien lo que está diciendo, este versículo no habla de que uno no está arando. Tampoco voy a hacer mucho hincapié en el perezoso, pero está hablando de arar fuera de temporada. ¿Se entiende? Está hablando de hacer un trabajo fuera del tiempo que se tiene que realizar. Y tristemente muchos se encuentran así. Muchos de sus hijos no entienden, no sé cuál es mi propósito, no sé cuál es mi llamado y ni siquiera se han acercado a averiguar o a ver qué es lo que Dios tiene para con sus vidas. Es más, uno se congrega y solo asiste a la iglesia. Uno no se congrega con el deseo de encontrarse, de buscar, de relacionarse con Dios y de ver qué es lo que Dios quiere hacer en su vida. Gente que asiste a la iglesia y no cambia de conducta, de actitud, no cambia de hábitos y se encuentra estancado en la misma situación. Hay gente que sabe que tiene que evangelizar y le da vergüenza y tiene miedo y no quiere y dice tal vez será para otro. Pero hay muchos que han empezado con temor, con vergüenza y Dios le ha abierto un camino, se ha abierto un ministerio para su vida y ha marcado grandemente sus vidas. Mire, porque hay cosas que nunca ni siquiera iniciamos. Ahora tenemos que entender que esto no habla de uno que no hará, de uno que no trabaja, sino que hará fuera del tiempo, fuera de temporada. El tema es que cuando uno hace el trabajo, cuando no se requiere. Hacer el trabajo, por más bueno que sea, cuando uno lo hace fuera del tiempo, ni siquiera sirve ese trabajo. Por más que uno diga, qué bueno este trabajo, no sirve ese trabajo. Hacer lo necesario en el momento correcto es lo que Dios está deseando de nosotros. Hacer lo que se necesita hacer cuando el momento lo requiere. No sé si me puedo explicar con respecto a esto. Hacer lo bueno pero en el momento incorrecto no sirve. Hacer lo bueno pero en el momento incorrecto no sirve. Ahora, en la mayoría de los casos, el daño que uno se hace ya está hecho y es muy difícil lograr revertirlo con facilidad. Hay muchas cosas que se han hecho mal, hay muchas cosas que hemos dejado pasar y ha entrado esa pereza, ese desgano y hemos hecho un daño que ocasionó tremendamente y nos cuesta retomar otra vez las cosas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero no te desanimes, Dios quiere usarte como una herramienta útil, Dios quiere que puedas oír y que puedas entender lo que Él te quiere hablar. ¿No? Esto me hace acordar, es como cuando uno va al médico ya de grande, con muchos problemas de enfermedad, y el médico le da una lista de lo que tiene que hacer. Mirá, esto está alto, esto también, te empieza a dar una lista. Ahora bien, ¿no? Uno sale de ahí, sale del médico y está listo
para incorporar los mejores hábitos posibles y hacer lo que requiere, ¿no? Si requiere hacer ejercicio y empezar a comer esa comida correspondiente, estas decisiones son buenas y son bienvenidas. Pero ¿sabes qué? Tristemente, llegan en un momento ya grave de la situación que está en nosotros. Llegan en un momento tarde para revertir toda una vida de malos hábitos. Por eso el único que puede sanar y restituir es Dios. Hermano, no sé si me va entendiendo, porque a veces nos pasamos del tiempo y nos dormimos en el tiempo y somos gobernados por nuestros malos deseos y no somos guiados por el Espíritu de Dios. Parece esto algo tan místico, tan raro, pero es muy práctico. Ahora, los síntomas en nuestra vida no aparecen de la noche a la mañana. No aparecen de repente, ¿no? Son el fruto de no haber realizado en el momento correcto lo que deberíamos haber hecho. Hay momentos correctos que debíamos haber hecho ciertas cosas y no las hicimos. Después de un tiempo eso nos pasa factura. Y nos damos cuenta que ya tenemos 30, y nos damos cuenta que ya tenemos 40, y nos damos cuenta que ya tenemos 50 y no hicimos lo que deberíamos haber hecho. Y hoy estamos lamentando todas esas cosas. Ahora tenemos que entender algo. Porque esos son el fruto de no haber realizado en el momento correcto aquello que teníamos que haber hecho. Debemos distinguir los tiempos, discernir los tiempos en ese momento puntual. En ese momento puntual. Mire, a veces cuando Dios nos toca, a veces respondemos automáticamente sin saber lo que nos espera y empezamos a crecer en el llamado y empezamos a descubrir nuestro ministerio porque tratamos de obedecer a eso que se está gestando en nosotros. Si Dios nos tocó, si Dios nos habló, si Él nos permitió sentir su presencia, es porque Dios nos está llamando para que podamos ponernos en sus manos y convertirnos en una herramienta útil. ¿Me va siguiendo lo que le quiero decir? Debemos distinguir los tiempos. Ahora, hay algunas actividades que no pueden ser postergadas. Hay algunas actividades que ni tampoco pueden ser retrasadas, porque uno va a sufrir las consecuencias de ese retraso. Más se dilata el tiempo, más pasa el tiempo y más nos cuesta retomar. Más nos cuesta acercarnos de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. No sé si me va entendiendo. Ahora, esto es un principio muy relevante en la vida espiritual. Es un principio básico en la vida espiritual de cada uno de nosotros. Nosotros no podemos gozar de ciertos beneficios si no nos dedicamos en el momento oportuno. Se va entendiendo, cuando teníamos que haber orado, no oramos. Cuando teníamos que haber meditado, no meditamos. Cuando teníamos que abrir la puerta porque se nos dijo, nosotros la cerramos o abrimos la puerta en otra temporada, en otro tiempo. Tenemos que entender esto, que el llamado, escuche esto que es importante, el llamado a ser diligentes en su esencia, en su raíz, es un llamado a entender los tiempos indicados para hacer lo bueno. Ser diligente es entender en qué momento yo tengo que hacer lo bueno, en qué momento yo tengo que servir, en qué momento yo tengo que poner mis manos. Escúcheme, y le voy a decir algo y le abriré mi corazón. Hay mucha tristeza en el corazón de Dios y de los pastores, porque no vemos compromiso, no vemos responsabilidad, no vemos gente encendida. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué quiero hacer? Es más, a veces los tenemos que buscar y ni siquiera aún así quieren congregarse. Amados, que el Espíritu Santo nos conmueva, que el Señor nos toque, que el Señor nos despierte en estos tiempos, que Dios levante un ejército nuevo, que Dios levante aquello que yo no veo, que nosotros queremos insistir y Dios dice, no insistas más con Saúl, no insistas más con este, porque tengo otra generación de relevo, tengo otra generación que sí va a aceptar el llamado, que sí va a servir. Durante el tiempo, mucho tiempo dormido, a veces hay que decirle que hagan lo bueno, hay que decirle que tienen que servir y ni aún así tienen ese deseo de servir. Ahora tenemos que ser diligentes. ¿Cuántas cosas hemos perdido por la famosa frase, mañana me ocupo, mañana lo hago, después lo hago? Tristemente el que le habla, amado hermano, amigo, cuántas cosas he perdido porque no lo he hecho en ese momento correcto.
en ese momento oportuno donde yo necesité hacer las cosas. Sin ir más lejos, te voy a contar algo muy simple y natural. El 9 de julio de aquel año, donde acá en Buenos Aires nevó, hubo una gran nevada. Saqué una que otra foto en aquel momento y dije, mañana voy a sacar las mejores fotos con mejor calidad y con mejor tiempo. ¿Y sabes qué? Al otro día no nevó más. Al otro día salió el sol radiante y consumió toda la nieve que pudo haber caído acá en Buenos Aires. Tuvimos ese privilegio. Te estoy hablando de una oportunidad que desaproveché en el momento oportuno. Y a veces, cuando ya después yo quiero moverme para hacerlo, ya no está más. Se perdió esa oportunidad de hacer lo que realmente debíamos haber hecho. Hay cosas que no compramos a veces en el momento oportuno cuando pudimos haberlo comprado. Y desperdiciamos una gran oportunidad porque después aquello que lo pudimos comprar ya no se vende más. O se vende en un precio muy alto que es imposible de comprar. Te estoy dando tal vez algunos ejemplos humanos, pero hay oportunidades que se nos proyectan una sola vez y tal vez nunca más se nos proyecten. Terrible, ¿no? Parece tétrico lo que estoy hablando, porque nuestro Dios es un Dios de oportunidades y cuando nos colocamos en sus manos nos convertimos en herramientas útiles, pero eso es lo que Dios quiere. Que no seamos una herramienta oxidada, que no seamos una herramienta que estamos ahí en el cajón y nunca la usamos, sino que seamos esa herramienta útil que está apta para todo tipo de buena obra. Eso es realmente lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Ahora escuche, porque hay oportunidades que se nos van a proyectar una sola vez y tal vez nunca más. ¿Hay algún ejemplo en la Biblia con respecto a esto? Yo creo que hay muchas historias tristes en la Biblia, ¿no? Pero yo creo que una de las más fuertes, una que uno la golpea y a uno a veces hasta la ha predicado muchas veces, es la historia de Saúl. Cuando Saúl no entendió el tiempo, el llamado y lo que descansaba sobre su vida. Él no entendió que tenía la bendición del primogénito, una bendición especial. Él menospreció. Esaú, cuando no entendió los tiempos, menospreció su primogenitura. Menospreció que esa bendición no alcanzara, porque él estaba entrando en un tiempo, él menospreció que entraba en un tiempo de mayores bendiciones. No lo entendió. Él no entendió eso de lo que le habían hablado y a veces somos muy místicos y a veces queremos que baje algo revelador y que nos diga que tenemos que hacer algo. Pero como no recibo una voz espiritual, entonces continúo haciendo lo que estoy haciendo porque me resulta, porque me sale bien y porque no tengo un gran beneficio, pero tengo un beneficio que me hace sentir bien. Pero no es lo que Dios trazó para nosotros. No es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Esaú menospreció que él estaba entrando en un tiempo de mayores bendiciones. No entendió que tenía un llamado por cumplir. Dicen, ¿no? Hay una frase también, ¿no? Dicen que el tren de la gran oportunidad pasa una vez y no se va a detener más del tiempo que se tiene que detener. A veces esperamos que, bueno, si está ahí me va a esperar. Yo he visto mucha gente que ha perdido el tren. Yo he visto gente como, por ejemplo, como Esaú, que lloró amargamente su primogenitura, porque ya le fue quitada, porque ya esa bendición que era para él y él la menospreció, le fue soltada a otro que sí quería. Fue a otro que estaba deseoso de eso. Dios tiene un llamado contigo, Dios tiene un propósito significativo contigo. ¿Y qué vas a hacer? ¿Estás muy cómodo? ¿Te beneficia este tiempo de pandemia que no te puedes congregar porque te puedes relajar, puedes estar muy cómodo? ¿O realmente te incomoda porque no te puedes congregar, no puedes servir, no puedes evangelizar? No sé cómo está tu vida, no sé cómo estará tu corazón, pero te animo a que busques del Señor, te animo a que te acerques y te arrimes a Él. Ahora tenemos que entender que no se va a detener ese tren más del tiempo que debe esperarnos. O sea, no se puede, en el tiempo de vacas flacas, no se puede querer generar abundancia. A veces nos despertamos y queremos hacer cosas que no hicimos y las queremos hacer, ya pasamos el tiempo. Estamos en otra temporada de cuando teníamos que abrir la puerta, no la abrimos. Y queremos abrir puertas donde encontramos que ya no hay nada allí.
porque estamos en el tiempo Cronos y no en el tiempo Kairos. Estamos en el tiempo de nosotros y no en el tiempo de Dios. Y cuando nos sentimos bien y cuando tengo ganas me congrego. Y cuando me siento bien voy a congregarme. Y cuando me siento bien voy a leer la palabra. Entonces nos movemos en el tiempo Cronos y no en el tiempo de Dios. A veces tenemos que hacer aquello que no nos gusta. A veces tenemos que congregarnos cuando no hay fuerzas, cuando no nos va bien y cuando la vida no nos sonríe. A veces tenemos que aprender a ser dedicados, a ser disciplinados, a ofrendar y a diezmar. Tengamos poco, tengamos mucho, saber, entender que es un principio divino que Dios quiere que nosotros hagamos continuamente. Ahora, yo me acuerdo de la historia cuando nos compartió así la pastora Juana, en la reunión de pastores. La pastora Juana, luego de tener una preparación en su ministerio, entendió que tenía que empezar a moverse. Que había hecho un tiempo, ya se había congregado, había recibido palabra, había recibido capacitación, se entrenó. Bueno, ya está. Y ahora tenía que empezar a moverse. Tenía que empezar a servir a este Dios del cual se estaba preparando. Entendió que no iba a perder el tiempo a la iglesia. Entendió que no iba a perder el tiempo a encontrarse con Dios. Entendió que había un llamado y que Dios estaba esperando algo de ella. Y ella quería realmente convertirse en una herramienta útil en las manos de Dios. Ahora, ¿qué hizo? Se fue a Brasil. ¿Y sabe qué? La pregunta es que todos le preguntaban de una manera mística, porque hay gente que no está haciendo nada y entonces cree que hay algo muy revelador, que hay algo extraordinario, porque uno sirvió de esa manera y cómo Dios te usó. No, vos fuiste tocado con la varita, fuiste especial. Y le hicieron una pregunta así. Y le dice, ¿cómo fue que llegó a Brasil? Le preguntaron. Y la pastora dijo, en bus. Llegué en colectivo. Dice, fui, me tomé un colectivo y me vine hasta Brasil. O sea, no hubo nada raro, no hubo nada místico. Ella entendió que era un tiempo de empezar a hacer lo que Dios quería que hagamos. ¿Se entiende? Nosotros esperamos mucha confirmación, esperamos mucha revelación, esperamos cosas raras. A veces esperamos demasiadas confirmaciones, queremos revelaciones bien raras para poder hacer la voluntad de Dios. Cuando me convertí, al poquito tiempo que yo me convertí, el pastor quien les habla, y con poca experiencia salí a predicar a la plaza, a todas las plazas, no solo a la plaza de Pilar 12 de octubre, sino que salí a predicar. Recién al poquito tiempo que me convertí y con una muy poca preparación. Es más, te puedo llegar a decir que hasta tal vez el mismo pastor que estaba ahí muchas veces se me opuso, porque creyó que era demasiado el tiempo que yo ocupaba invirtiendo en eso. Sin embargo, yo era muy inocente con respecto a las cosas de Dios. Y había obedecido a Dios y yo entendí que esa era, y me generaba tanta satisfacción, y me generaba tanta fuerza. Y cada vez que me ponía a predicar la palabra, Dios me ungía y me usaba de una manera sobrenatural. Y eso era impagable. Yo entendí que había una puerta que se me había abierto. Yo entendí que era la entrada a mi propósito. Yo entendí que era algo que Dios me estaba marcando, mis primeros pasos para catapultarme para algo mayor o para algo más grande. Yo en ese momento no lo entendía. Salí a predicar y fue el momento más trascendente para mi vida y para mi ministerio. O sea, no solo recibí confirmación de mi ministerio, sino que obtuve una gran cosecha de almas nuevas. Terrible, ¿no? Yo no solo fui confirmado como un predicador, como un evangelista, y después para convertirme en pastor, sino que también había obtenido una gran cosecha de personas nuevas que nunca habían conocido a Dios. Y eso se marcó un tiempo donde Dios lo había determinado. Hay tiempos que Dios determina para cada uno de nosotros. Y a veces estamos sin responder, sin actuar, esperando confirmaciones y revelaciones y nos pasamos de tiempo. Y después, cuando nosotros queremos abrir la puerta, pero la puerta se mantiene cerrada. O abrimos la puerta y no encontramos nada en eso. Ahora, usted imagínese a Moisés. Luego de que Dios se le manifiesta en la zarza y le habla muy claro, pero él decide quedarse en el monte de Dios recibiendo más experiencias. Como lo que Dios le había hablado no le alcanzaba a Moisés. Usted imagínese perdido
en el monte de Dios o buscando más experiencia o buscando más confirmación de lo que Dios le había hablado. Dios ya no habló, amado hermano y amado amigo. Debemos levantarnos y hacer su voluntad. Debemos hacer el bien que Dios tanto está deseando. Debemos ponernos en sus manos para convertirnos en esa herramienta útil que Dios quiere que nos podamos convertir. Ahora, usted imagínese si pasan los años y Moisés nunca bajó. Moisés se perdió en el monte de Dios y desaprovechó su gran oportunidad. Mire, gente amada, en Lucas 16:26, ¿sabe qué dice allí? Cuando en la parábola del rico y Lázaro, hay una palabra que a mí me hizo mucho ruido, que no tiene que ver en sí con la parábola, sino que dice, nadie de acá puede ir allá, ni nadie de allá puede venir acá. Dice, hay una gran cima, hay un gran abismo que nos separa entre lo terrenal y lo espiritual. ¿Se va entendiendo? Hay un gran abismo y a nosotros se nos abrió los ojos. A nosotros nos fue revelado el misterio. A nosotros se nos fue mostrado todo lo que es el mundo y la vida espiritual. Y nosotros somos los que tenemos que hablar. No podemos esperar que alguien resucite de los muertos para predicar. Porque si no le creen a los vivos, ¿cómo le van a creer a uno que dicen que resucitó y que quiere predicar el evangelio? Qué mejor nosotros que podamos convertirnos en esa herramienta que tanto Dios desea. Ahora tenemos que entender que hay un gran abismo que nos separa. Y tristemente hay muy pocos hermanos que logran discernir que hay un Dios y que hay un mundo espiritual. Estoy hablando de hermanos que no se atreven a creer que hay un llamado, que no se atreven a creer que hay un mundo espiritual que es real, que hay un llamado, que hay un ministerio para cada uno de sus hijos. ¿Sabes qué? Hay una palabra que me empezó a hacer ruido y creo que la voy compartiendo en casi todas las predicaciones. Y es Eclesiastés capítulo 3, versículo 1. Todo tiene su tiempo. Y sabes que eso me hace mucho ruido y todavía no descubrí en sí toda la profundidad o realmente lo que Dios me quiere hablar con respecto a ese versículo. Pero cada vez que lo medito trae un sacudón a mi espíritu. Porque dice, todo tiene su tiempo. Está hablando del tiempo de Él, no del tiempo de nosotros. Todo tiene su tiempo. ¿Me va entendiendo? Ahora, Dios me ha hablado con esta frase. Y su tiempo no es el nuestro. Nosotros tenemos que entender, ¿no?, que hay dos cosas importantes. Y quiero ir terminando, cerrando la idea. Que existen dos tiempos, el Cronos y el Kairos. Yo lo he explicado en muchas reuniones. El Cronos es el tiempo cronológico de reloj, el secuencial. Tiene que pasar esto tal día, o tiene que pasar esto tal hora. Y a veces nos convertimos en cristianos carnales queriendo manejar los tiempos de Dios de una manera humana. Tal día le voy a servir, tal día me voy a poner las pilas, el domingo arranco, el lunes arranco, el martes después de la fiesta, y nos volvemos humanos y queremos manejar los tiempos de Dios de esa manera y estamos usando el tiempo Cronos. Nosotros decimos, tiene que pasar esto tal día o tal hora, ahora tengo ánimo, hoy tengo ganas. En cambio, el tiempo Kairos es el tiempo de Dios. Es cuando uno está motivado por el Espíritu, cuando uno se empieza a inspirar, cuando uno empieza a creer que es el momento y que no está viendo el cuadro completo, pero sabe que Dios nos está guiando y que algo va a suceder. Aunque la cosa esté para atrás, aunque las cosas te digan lo contrario, no vayas a ese lugar porque ese lugar está así o está de esta manera. Hay algo que empieza a haber una motivación espiritual, una inspiración que te empieza a impulsar y empieza a colocar un deseo de querer moverte porque entiendes que es el momento oportuno, que es la temporada para empezar a accionar todo lo que Dios quiere. Ahora bien, ¿no? Tenemos que entender que eso, que es lo que Dios quiere que podamos hacer, ¿no? Que el tiempo Kairos es estar en ese momento preciso,
donde tú te sientes alineado con lo que Dios quiere hacer. Es ese tiempo preciso donde tú te sientes alineado con lo que Dios quiere hacer. Y cuando empiezas a entrar y tú empiezas a entrar en tu plenitud, te empiezas a llenar, hay algo que te empieza a llamar. Ese es el Kairos. Y cuando lo empiezas a hacer, te llena y te satisface por completo. A veces no quieres hacerlo, pero cuando tú lo empiezas a hacer, eso te empieza a llenar, te empieza a renovar, te empieza a satisfacer, empiezas a entrar en esa plenitud. Y cuando lo haces y cuando lo estás haciendo, ni siquiera te das cuenta lo que estás haciendo, simplemente lo haces. ¿Se entiende? Porque a veces queremos que todo sea muy místico, muy raro. Y a veces cuando lo empezamos a hacer, ¿no? Es cuando uno está motivado en el espíritu, está lleno de gracia, donde sabe que es necesario actuar, porque si no, ese momento se diluye. Ese momento ya no va a estar más. Uno sabe que es el momento preciso para actuar, para poder hacer lo necesario, donde uno tiene que actuar. Ese es el Kairos, es estar en ese momento preciso, donde te sientes alineado con Dios. Ahora, lo bueno es que cuando lo estás haciendo ni siquiera te das cuenta, solo lo haces y fluyes y contagias y bendices. No hay nada más glorioso, amado hermano, que ver a gente que está caminando en el propósito de Dios. Cuando tú empiezas a hacer la voluntad de Dios, ni siquiera eres consciente de que lo estás haciendo. Y lo haces y fluyes y bendices y contagias a otros. Y es el momento y la admiración porque Dios, la gracia de Dios está sobre ti. Los inspiras porque estás en el tiempo de Dios, donde sabes que debes, escucha esto, tú sabes que debes explotar ese momento y sacar el mayor momento posible. Yo no sé si te ha pasado esto, pero hay momentos, por ejemplo, a veces nos ha pasado con los hermanos que hay momentos donde hay reuniones que a veces ni sentimos que ni siquiera Dios nos habla. Pero hay reuniones donde Dios nos empieza a abrir ventanas y puertas, donde no queremos que se termine más esa reunión. Y caminar en el tiempo de Dios, estar en el Kairos, es saber discernir ese momento, donde tú lo puedes explotar y puedes aprovechar al máximo, sacarle el mayor provecho posible, donde sabes muy bien que es el aquí y el ahora. Y todo lo que puedes hacer y generar con lo que está sucediendo. Qué tremendo esto. Tremendo lo que es el Kairos, iglesia amada. Ahora bien, tenemos que entender algo. Que nosotros podemos provocar ese tiempo. Entender ese tiempo. Que Dios le quite el velo a muchos. Que Dios nos revele realmente su plan, su propósito divino. Que podamos entender a aquellos que tal vez se han quedado, que se han dormido y no entienden que tienen un llamado de parte de Dios, que Dios les quite el velo. Dice que la carne no se vuelva un amo, que el pecado no se enseñoree, que no obedezcan a la concupiscencia, que no obedezcan a la carne, sino que puedan estar bajo la gracia divina. Pablo dice allí en 2 Corintios 3:16, dice, pero cuando se conviertan al Señor, ahí está el secreto. Dice, el velo se quitará de sus ojos. ¿Cuál fue el problema? Tal vez me convencí, tal vez me gusté un tiempo del Señor y no logré convertirme. Pero cuando uno se convierte, de verdad el velo es quitado, entonces uno puede ver claramente lo que tiene que hacer para el Señor. Fuimos creados con un propósito divino. Y Dios quiere que hagamos su voluntad, que podamos ser guiados por su Espíritu, y que nuestra carne no gobierne sobre nuestro llamado. Que nuestra carne no nos lleve a perder el tiempo con lo que no es útil. ¿Sabe, iglesia amada? Que nos podamos convertir en una herramienta para bien en sus manos. Que Dios les bendiga mucho, iglesia amada. Que este tiempo podamos reflexionar. Si bien la intención no fue exhortarte para generarte un problema, sino bendecirte,
sino provocar esta inquietud en tu corazón, que te puedas levantar y puedas convertirte en esa herramienta útil en las manos de Dios. Dios nos ha creado, nos ha sacado de la esclavitud, del pecado, no para que vivamos libres como se nos da la gana. Dios nos ha sacado para convertirnos en siervos de justicia. Dios quiere que le sirvamos a Él. Dios quiere que hagamos su voluntad. Dios quiere que cumplamos con ese propósito que Él trazó para nosotros. Iglesia amada, que Dios te bendiga.